Esa sería una pregunta. Bueno, aquí, en esta época, en la época de Martín Lutero, cuando Martín desvela los errores de la Iglesia Católica con no sé si son más de 90 tesis, no recuerdo el número de tesis que eran, que esas tesis estaban en contra de la doctrina católica, y él como monje lo puso en las puertas de una iglesia de Wittenberg, y a partir de ahí hubo toda una revolución de gente que se comenzaron a estar en contra de la iglesia católica en Europa, y esa fue la época también, en esta época de Sardis. Por eso calza mucho, o sea, aquellos que salieron fuera. ¿Quiénes serían los que salieron fuera? Los protestantes. ¿Verdad? Todos eran católicos. Los protestantes no eran protestantes, eran católicos. Pero Martín Lutero hizo la revolución, aunque ya otros habían dicho algunas cosas más por acá. Pero Martín Lutero fue el que causó la explosión de ir en contra de la Iglesia Católica, y fue perseguido por la Inquisición. A propósito, cuando buscaban, Martín Lutero permaneció huyendo de la Iglesia Católica, escondido entre un lugar y otro lugar. Si pueden ver la historia ahí, Martín Lutero, van a ver Martín Lutero soplado en una caravana mientras la Iglesia Católica lo persigue por detrás, la Inquisición. Bueno, en ese tiempo se cobraba todo, ¿verdad? La Iglesia Católica era una iglesia, todavía cobran todo, pero casi, pero era peor en ese tiempo, porque se cobraba una oración, se cobraba el perdón, se cobraba el cielo, se cobraba, todo se cobraba. Era un negocio que había. De lo que salieron fuera fue un grupo de personas a los que se le llamó protestantes. Hoy le dicen hermanos separados, y nosotros venimos de ese lado, pues. Es de la sinagoga de Sardis. Cuando hablamos de sinagoga, ¿qué religión estamos hablando? ¿Cómo? Judíos, perdón. Siempre que decimos sinagoga, es judíos. Esa es la sinagoga de Sardis, de lo que quedó de la sinagoga de Sardis, ¿verdad? Eso fue destruido por guerras, algunos tuvieron terremotos y otros fueron destruidos a través de la historia. No recuerdo Sardis en qué momento la destruyeron. Pero leamos, dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice eso. Y a partir de aquí, estas últimas iglesias, pues, como que la forma en que se presenta a Jesucristo no es una forma como tan agresiva como en las otras iglesias, ¿verdad? A una de ellas se les apareció como el que tiene la espada de 2 filos en su boca, a otra se le apareció, ¿qué se le apareció a la otra? Se le presentó, ¿no recuerdan? El que tiene los ojos de fuego, ¿verdad? Pero aquí no sé, no parece que fuese agresivo Jesús, no sé, todo depende de cómo lo interpretemos, ¿verdad? Porque dice acá, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Cómo podríamos ver eso? ¿Cómo podríamos? Sabemos que Sardis es una iglesia que no está aprobada totalmente, es una iglesia que tiene problemas. Ahora vamos a ver qué problemas tiene esta iglesia. Así que la interpretación que le podríamos dar a esto no es positiva, debe ser negativa. Pero está muy difícil saber que Sardis está mal, está muy difícil saber si la forma en que se está presentando Jesús tiene ventaja o desventaja. Ahora, el que tiene los 7 espíritus de Dios son espíritus pues, de buenos, positivos. Y las 7 estrellas, bueno, las 7 estrellas que son los ángeles de las iglesias o los pastores de las iglesias, posiblemente. Lo que él está diciendo, que él tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Tal vez que si ellos hubieran permitido que él los controlase, los dirigiese, hubieran salido airosos en su época, pero no lo hicieron. Es una iglesia reprobada, la iglesia de Sardis, al igual que otras iglesias. Vean ustedes que no todas las iglesias pasaron la prueba. Hasta el momento habría que analizar un poquito más, pero si ustedes recuerdan,
La iglesia que sí pasó la prueba realmente fue la iglesia de Esmirna. Recuerdan que fue la iglesia perseguida. Pero la iglesia de Éfeso tal vez pudo haber pasado la prueba, la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Pérgamo parece que no. Tienen que recordar un poquito, por eso es bueno estudiar, porque yo les voy a hablar así de iglesias y no voy a volver a repetir lo que significa cada iglesia, porque ya lo vimos. Usted tiene que tener un poquito de conceptualización de qué significa cada una de esas iglesias. Y después de Pérgamo, ¿cuál sigue? La iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira, ¿recuerdan cuál fue la principal culpa que tenía Tiatira? Que toleraba a Jezabel. Esa es la principal, tolerante a Jezabel. Y de esa iglesia había un grupo que se había cuidado, ¿verdad? ¿Te parece que esa iglesia unos no pasaron la prueba y otros sí? Estaba dividida. Aquí también vamos a ver, creo que aquí también si aquí se va a dar algo parecido a Tiatira, de que hay unos que sí se guardan y otros que no. Ok, entonces dice acá, escribe a la gente de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Cuando siempre dice Jesús que conoce nuestras obras, nunca lo está diciendo por análisis de todas las cartas, nunca lo dice negativamente, siempre lo dice positivamente. Entonces cuando le dice yo conozco tus obras, no es que las pone a temblar a las iglesias, sino que las está motivando. Que yo sé que estás haciendo algo bueno, tampoco las está premiando, pero está reconociendo algo que pudieran estar haciendo que sea bueno. Y yo conozco tus obras, pero le dice que tienes nombre de que vives, que tiene nombre que vives y estás muerto. Es una iglesia entonces muerta, es una iglesia muerta. Sin embargo, es una iglesia con obras. Si recordamos, la iglesia de Éfeso era una iglesia con obras también, y de muchas obras y de buenas obras, la iglesia de Éfeso. Pero ¿cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Que había olvidado o dejado de lado el primer amor. Ese es el problema, o sea, que lo hacía sin pasión, lo hacía sin dedicación a como debe de ser. Todo era por teoría, muy estudiosos de la Biblia, pero secos por dentro. Esa era la iglesia de Éfeso. En este caso, esta iglesia es una iglesia famosa, tenía nombre como de que vivía, es decir, una iglesia que había adquirido su fama. Posiblemente empezó muy bien en el Señor, pero terminó muy mal, porque tenía el nombre, tenía la fama de que era una buena iglesia, pero simplemente eso era todo. Era por dentro, estaba hueca. Llegó un punto en que la iglesia estaba totalmente hueca por dentro. Y eso, recuerden que está representando también en historia la época. Estamos hablando del año 1500 en adelante. Recuerden entonces que estamos hablando también de la iglesia católica y de un nuevo movimiento cristiano que es el protestantismo. Entonces les está diciendo en general de que es una iglesia vacía. Vacía, eso es lo que dice, está muerta esta iglesia. Ok. Confundo acá. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Dice, les quedaban algunas cosas todavía buenas, pero estaban ya listas para no servir para nada esas obras. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Parece que se había olvidado de eso. Se había olvidado de la enseñanza que había recibido y escuchado. Guárdalo y arrepiéntete. Se había olvidado todo eso, no lo había guardado, no lo estaba poniendo por obra y no estaba arrepentida. Pues si no velas, porque no estaba velando, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Eso es algo positivo o es algo negativo lo que se le está diciendo? Negativo, ¿verdad? ¿Podría ser la peor iglesia? Puede ser que sí. Bueno, ahí cada uno podremos tener nuestra propia opinión. En algún momento les voy a preguntar a usted, para usted, ¿cuál es la peor iglesia de todas y por qué?
Ok, versículo, ¿cuál sigue? Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas, hay una excepción ahí. Tienes unas pocas personas, no muchas, sino unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Que no toda la iglesia estaba corrompida, no toda la iglesia estaba muerta, pero había un remanente muy pequeño de la iglesia que no se habían manchado. A estas personas pues les promete vestiduras blancas. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y aquí viene pues una declaración muy importante que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere se le dan tres cosas: no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Quiero leer un comentario que está acá al respecto de esta iglesia, porque este librito me gusta porque habla sobre la parte histórica de las iglesias. Entonces nos da mucha información. Dice así: el hecho de que los sardianos, el hecho de que los sardianos hayan aceptado las enseñanzas de Cristo era sobremanera buena obra, pero no fue llevado hasta el fin, por cuanto ellos aceptaron esa enseñanza tan solo con la mente y no con el corazón. ¿Por qué? Porque era una iglesia muerta. Y dice así entonces que esta iglesia acepta la enseñanza con la mente, pero no con el corazón. El periodo ilustrado de la iglesia de Sardis abarca los tiempos de la Reforma, o sea, desde el momento cuando el 31 de octubre del año 1517 Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg hasta el año 1750, que es el periodo de Sardis. Como ya hemos dicho que la palabra Sardis significa aquellos que salieron fuera, y en efecto los protestantes, como si oyeran la invitación divina y salieron fuera la tiranía y corrupción del catolicismo. Pero los reformadores, aunque introdujeron la corriente viva en la corrompida iglesia, no llevaron la obra hasta el final. Aquí comienza a decir que la iglesia de la Reforma también estaba vacía, igual que la iglesia católica. Me llamó mucho la atención, yo no sabía eso. Y dice acá que ellos volvieron la Biblia al pueblo. Recuerden que la iglesia católica, inclusive hasta unos menos de 100 años, todos siempre predicaban en latín. En todos los países de América, Europa, el latín era el idioma religioso de la misa. Entonces la gente llegaba a la misa y no entendía, pero absolutamente nada. Y por eso en las escuelas, en un tiempo, no hace mucho, en los colegios, en las escuelas, aún hoy hay ciertos colegios en Costa Rica que cuando llegan los papás para averiguar el colegio al cual el hijo puede entrar, esos colegios pagan, ¿verdad?, privados, ustedes les dicen: aquí damos latín. Entonces no le pregunten: ¿para qué carajo va a aprender mi hijo latín? Bueno, simplemente cultura. Porque hoy no se habla latín en ninguna parte del mundo, pero el idioma español es una mezcla entre latín y no sé qué otro idioma por ahí. Por eso nos llaman latinos, por si no sabía. Y por eso nos pusieron Latinoamérica, porque del continente americano somos los únicos que hablamos español, y el español es una mezcla de latín con otro idioma que no se me viene ahorita a la mente. Desde ahí viene la palabra: son latinos, ustedes son latinos. Deberían llamar latinos a los italianos, no a nosotros, o al continente de esa área, pero nos dieron a nosotros latinos, y así quedamos nosotros bautizados, porque el español fue el idioma que trajo pues España. Porque de cierta manera ellos podrían ser latinos, pero ellos no se llaman latinos, somos nosotros los latinos.
Entonces ellos volvieron la Biblia al pueblo. ¿Por qué? Porque el único idioma en el cual estaba la Biblia era ¿en qué idioma estaba la Biblia entonces también? En latín. Aunque había sido escrito en griego, pues el idioma oficial para la Biblia era latín, el idioma oficial para leer la Biblia era latín, y el idioma oficial para decir la misa era latín. Y aquí los indígenas, sin taparrabo y todo lo demás, que no sabían nada, que iban a saber de latín, les enseñaban español, no les enseñaban latín. La gente que sabía latín era la gente que más aristócrata, simplemente por tener un nivel o una posición. Si tú sabías latín, te respetaban y te daban un mejor empleo, aunque no ocupases el latín en tu empleo. Simplemente es una posición. El saber ciertas cosas te distinguía en la sociedad, te daba un estatus y podías tener mayor posibilidad de desarrollo en esa sociedad. Entonces lo que hicieron los reformadores es que comenzaron a agarrar la Biblia y la comenzaron a traducir a los diferentes idiomas, porque la gente no conocía la Biblia. La gente nada más obedecía al catolicismo porque ellos decían lo que sea y todo el mundo decía amén y listo, y nada más. Simplemente lo que a ellos se les ocurría. Y yo no sabía ni qué pasaba ni qué carajo ocurría, ¿verdad? Y bautizaban a los niños y yo no entendían nada, porque cuando bautizaban a los niños todo era latín también. Y ya me bauticé al niño y yo no sabía ni qué significaba el bautismo, no sabía nada, era una ignorancia total y absoluta la que había, porque todo era un negocio, era una dictadura, por así decirlo, un organismo represivo también, religioso. Era mucho negocio también lo que estaba por debajo. A ellos no les interesaba el evangelio. Se supone que una iglesia que se corrompió, nació del cristianismo y ese cristianismo se volvió corrupto. Entonces los reformadores comenzaron a traducir ahora la Biblia a cada idioma, al español. Entonces ustedes se fijan, por ejemplo, Cipriano Valera y Reina es el otro apellido del otro que hizo la Biblia, Reina Valera. Casiodoro Reina, no sé por qué años están esas traducciones, que fueron de las primeras Biblias al español. La primera Biblia originaria de la Reina Valera se llama la Biblia del Oso, por si no sabían. Yo tengo esa Biblia del Oso, sacaron una edición hace como 5 años, aquí en Sociedades Bíblicas. Yo tengo la Biblia del Oso, es casi igual a la Reina Valera de hoy. Esa fue las primeras Biblias católicas, por decir que fue la primera Biblia católica. Estamos hablando de épocas que tienen que andar por esos lados de 1500, 1600 o algo por ahí. Si usted tiene internet, pues ahí me puede ayudar a verificar esas fechas. Entonces ellos volvieron la Biblia al pueblo, la tradujeron al alemán, la tradujeron a cada uno de los idiomas. Alemania fueron de los grandes reformadores, los alemanes, influyeron bastante en la reforma, y ellos pues son los que fueron adelante con esto a nivel de la reforma, los alemanes. 1602. ¿Cuál? ¿La Biblia del Oso? 1569. ¿Cuándo? 1569. Vean ustedes, no estamos mal, ¿verdad? No estoy mal, no estoy hablando mal, estoy bien. No me la peleé, como dicen. ¿Qué pasó? Hay otra en 1600. Sí. Bueno, hay otra, ¿no? ¿Otra qué? Otra. Biblia del Oso. Otra versión de Biblia del Oso, sí. En vez de Reina Valera le llamaban Biblia del Oso, ¿no? Ahora, la Biblia del Oso no sé quién fue el que la tradujo, si fue Reina Valera. O sea, Casiodoro Reina o el otro. Fue uno, ¿verdad? Y Reina Valera fueron cuando lo hicieron los dos. Ok. Fueron de las primeras Biblias, inclusive a otro idioma que no supe el latín. La primera Biblia en alemán creo que fue antes que la española. Los españoles siempre han sido muy católicos, por si no sabían. Por eso hoy los españoles odian a la Iglesia Católica. Si tú vas a España, casi nadie es religioso y casi nadie es católico. No es que no haya, pero si tú vas a España, hay un odio
desde que nacen los niños hay un odio contra la Iglesia Católica, que consecuentemente hay un odio contra el cristianismo. Por eso España es una de las naciones más ateas del continente europeo. O si no sabían ustedes, entonces en América hace unos 15, 20 años, América Latina sobre todo ha enviado misioneros a venir a dónde, a España, y hasta hace como unos 10 años vienen surgiendo apenas iglesias latinas, no porque ellos hicieron un movimiento religioso, sino porque Latinoamérica ha impulsado mucho eso en España. Tenían sus razones. ¿Por qué tenían sus razones? Porque la iglesia católica en España hizo y deshizo, y donde fue más fuerte la Inquisición fue en España. La Iglesia Católica tiene otra historia. La Iglesia Católica dice que todo eso es mentira. La Iglesia Católica dice que todo eso es un montaje. Yo, sinceramente, les digo una cosa: yo no le creo ni nada a la Iglesia Católica. Yo, si conozco a la Iglesia Católica, los conozco por unos grandes mentirosos, en todo sentido. Hoy los conozco como mentirosos, y históricamente los conozco como mentirosos, porque la Biblia está clara, pero la tuerce. Yo, con la Iglesia Católica, tal vez diga en algún momento cosas que sean ciertas, pero si usted me dice a quién le creo más, si le creo más a los testigos de Jehová o a la Iglesia Católica, yo le creo más a los testigos de Jehová. Porque los expertos en mentir en toda la historia son ellos. Dice, pastor, usted odia a los católicos. No, yo no estoy odiando a los católicos, estoy diciendo lo que es. Simplemente porque tengo información, ¿sí? El catecismo, que es la doctrina de la Iglesia Católica, que se enseña, ¿no? Correcto, el catecismo se enseña desde pequeñito para poder recibir la primera comunión. No sé si para bautizarse no es necesario. Y el catecismo dice la doctrina de la Iglesia Católica, pero que no necesariamente es la Biblia, porque son toda la cantidad de concilios y reuniones que han hecho, los cuales tienen la misma validez que la Biblia para ellos. Para el católico, la Biblia no es suficiente, tiene otros libros, y dicen que la revelación es progresiva, lo cual me parece que haya una revelación progresiva. No estoy en contra de una revelación progresiva, pero ellos se adueñan de la revelación. Ellos dicen que la única iglesia que tiene la revelación de Dios es el católico, la católica. Fuera de todas esas, el resto de iglesias que se dicen cristianas van para el infierno, porque la única iglesia que es salva, ellos mismos dicen, es la católica. De ahí viene el hecho que muchos protestantes dicen, ninguna iglesia salva. ¿Han oído protestantes decir eso? Ninguna iglesia salva, ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque los católicos por mucho tiempo han dicho eso, que la única iglesia que salva es la iglesia de Jesucristo, y la única iglesia de Jesucristo que hay de verdad es la iglesia católica, porque ellos vienen desde Jesús, porque el primer papa fue Pedro, y ahí viene el cuentazo, desde ahí viene toda una gran mentira, los cuales mucha gente cree en su ignorancia. Y como una mentira, cuando se repite 100 veces, se convierte en ¿qué? Una mentira, en verdad. Se convierte en verdad, que siempre es mentira, pero la gente ya acepta eso como verdad. Después de escucharla tantas veces, lo aceptan como verdad. Eso se llama adoctrinamiento, y eso lo usaron los nazis, eso lo usaron, en las cárceles. No sé si han visto ustedes en películas que ponen megáfonos ahí y le están diciendo cosas a los presos, para ir lavando el cerebro, para que vayan reprogramando la cabeza, ¿no? Porque una mentira lo puede entender la persona como una verdad después de tantas veces de escuchar. Bueno, seguimos. Dice acá, ellos volvieron la Biblia al pueblo, aquella que los papas habían hecho el libro sellado, es decir, no lo habían, era prohibido. Inclusive era prohibido leer hasta la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Que los únicos que podían leer la Biblia eran los padres. Podría ser que te hacen con la Biblia en tu casa y va quemado para la hoguera. O sea, ese era un control absoluto. Era un control absoluto sobre el mensaje de Jesucristo. Los reformadores invocaron la Biblia como única fuente que da dirección correcta a la fe o creencia, pero ellos no pudieron prender en el pueblo el amor a la Biblia. Por eso los protestantes, aunque tienen la Biblia, no la leen. Hablando de aquella época, pero inclusive ahora algunos
Entonces, la Biblia, sí, que bien, lo pasaron al alemán, lo pasaron al español y todo el mundo contento y feliz, pero esos eran los reformadores, porque los reformadores eran estudiados, eran monjes de la Iglesia Católica, padres de la Iglesia Católica, obispos de la Iglesia Católica que se fueron saliendo de la Iglesia y fueron armando el grupo protestante dentro de la Iglesia que después se separó. Pero traían lo mismo que tenía la Iglesia Católica, una iglesia vacía, la traían por dentro, una iglesia muerta. Entonces, dice acá que pues simplemente los protestantes fue igual, no dejaron de ser vacíos. Tradujeron la Biblia a diferentes idiomas, pero la gente no la leía. Los reformadores insistieron en la justificación por la fe, pero no dieron esa misma fe. Por eso algunos protestantes no son justificados ni por la fe ni por las obras. O sea, que ellos cayeron en la misma condición espiritual como los católicos y ortodoxos, quienes enseñan que el hombre es salvo por las obras y no por la fe sola. Pero careciendo de la fe, ellos no están en condiciones de hacer buenas obras. Es decir, hablando de los protestantes. Por eso quedan sin justificación ni por obras ni por fe. Los reformadores proclamaron al Cristo crucificado como único Salvador y Redentor de los creyentes, y al Cristo resucitado como única cabeza del Señor de la Iglesia, y por último al Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, proclamaron como único intermediario y abogado. Recuerden que en ese tiempo pues la gente se salvaba a través de intermediaciones, y ellos rechazaron todo tipo de estructura jerárquica y dijeron que Jesucristo era el que gobierna la iglesia y no la gente de una clase sacerdotal. Todas estas son grandes verdades de las que apropiándose fluyen fuentes de gracia para los creyentes, pero no todos los protestantes aprovechan todas estas gracias. Por eso algunos protestantes son aún más pobres que los católicos. ¿Estoy de acuerdo? Porque los católicos, para enseñar y tranquilizar su conciencia, cambiaron para sí al Salvador por las autosalvadoras obras y el cumplimiento de los estatutos de la iglesia. La cabeza de la iglesia la cambiaron por el Papa y al intercesor por María y los santos. Desafortunadamente muchos protestantes ni siquiera tienen este autoengaño. Los reformadores proclamaron la adoración a Dios. O sea, cuando dice reformador está hablando de protestantes, ¿verdad? Aquí está criticando a la iglesia protestante, porque es una iglesia también hueca, igual que el catolicismo en esa época. Los reformadores proclamaron la adoración a Dios fuera de todos los ritos y ceremonias, insistiendo en la adoración a Dios en espíritu y verdad. Pero no pocos protestantes, no habiendo captado esta idea, en ninguna forma adoran a Dios, ni en espíritu ni en ritos. Todo el espíritu protestante de entonces era más semejante a una lucha por la libertad política que a la regeneración del corazón. El amor a las discusiones y altercados interminables muestra que los protestantes de aquellos días procuraban más la victoria con la palabra de Dios en la mano antes que la victoria por medio de la palabra de Dios sola en los corazones. Ellos gustaban de escuchar una rica predicación tan solo para recrear su oído y admirar la elocuencia del orador, pero no para conducirse de acuerdo a la predicación. Por eso la reforma en los ojos de Dios fue considerada muerta, no fue llevada a su fin. No obstante, la reforma dio cierta cantidad de nombres no corrompidos y dignos. A ellos debe añadirse a los mismos reformadores nombres tales como Hus, H-U-S-S, es decir, son personas dignas en esa época. Wycliffe, W-I-C-L-I-E-F, Savonarola, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, Knox, he oído mucho de Knox, K-N-O-X, y otros que por los siglos brillarán como estrellas en el cielo de la reforma, porque ellos predicaban aquello que los hombres aceptaron y que Dios recomendó digno de recordar y proteger. También a esos pocos hombres pertenecen los mejores seguidores de los principios de la reforma. Recuerden que dice que ahí hay unos pocos ahí, ¿no? Hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras en Sardis, por los cuales se les da vestiduras blancas, porque son dignos. Bueno, entonces hay un grupito, hay un remanente que quedó ahí.
En cuanto a que borraré su nombre del libro de la vida, si no, ¿cómo se dice acá exactamente? Déjeme ver. Al que venciere, no borraré su nombre. Al que venza, no borraré su nombre del libro de la vida. Poniéndolo al revés, si no vence la persona, ¿qué va a hacer? Borrar el nombre del libro de la vida. Si tiene que borrar el nombre del libro de la vida, ¿qué significa entonces? ¿Dónde estaba ese nombre escrito? ¿Dónde estaba escrito? En el libro de la vida. Entonces, ¿qué significa eso? Ya el domingo se predicaba al respecto. Significa simplemente que pierde el privilegio de la persona de ir al cielo, pues así de simple, que no está ahí registrado. Cualquiera que no está en el libro de la vida no está salvo. ¿Puede alguien estar escrito ahí y borrarlo? Está diciendo que sí, en la iglesia de Sardis. Y aquí tengo un comentario al respecto. Dice: con estas palabras el Señor revela que la enseñanza sobre la no caída no es correcto. La no caída es que si caes o no caes no importa, tú eres salvo siempre. Dice que esa enseñanza está mal, dice acá, según este versículo. Porque está claro que si la persona permanece inscrita en el libro de la vida es porque ha sido salva, espiritualmente revivida. Por lo contrario, si es que Cristo tiene que borrar algunos nombres del libro de la vida, significa esto que aquellas personas murieron espiritualmente, cayeron. Esto significa que es posible ser inscrito en el libro de la vida y es también posible ser borrado de él. Pues ahí lo dice. El que quiera discutir eso. Entonces alguien puede decir: la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Ahí viene el famoso tema de que si se pierde, que si no se pierde la salvación. Yo lo que creo es una cosa, como dijo el pastor que yo tenía, que fue mi pastor, y se quitaba todos los tiros, todas esas preguntas se las quitaba con un eslogan, y yo totalmente de acuerdo con ese eslogan, porque él decía: la salvación no se pierde. ¿Y en qué sentido? Porque la salvación no puede perderse. O sea, si tú eres salvo, eres salvo, y que eres salvo es de verdad que eres salvo. O sea, ten seguridad de tu salvación. La salvación que Dios está dando y su promesa es verdad. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, es que tú eres salvo. Pero el que se pierde es uno. Es uno el que decide rechazarla. Él decía: la salvación no se pierde, quien se pierde es uno. Fácilmente está dando a entender. De otra manera alguien podría verlo de otra forma, es decir: si la salvación se pierde, pues está bien. Otros dicen que no se pierde, pues está bien. No importa, se pierda, no se pierda. El asunto es que el que está, de repente no está. El que está firme dice: mire que no caiga, porque si cae, depende cómo lo vea usted. Es un jueguito de palabras filosóficas. La salvación se pierde o no se pierde la salvación, eres tú el que decides a dónde quieres ir. ¿Cómo? Con tus obras, con tus actitudes, con tu entrega, si lo estás haciendo de corazón o no de corazón, todo esto. Por los frutos se conoce, ¿verdad? Siempre eso es claro, Jesús lo dijo. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Que el que venciere será vestido de vestidura blanca, no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, usando el cuadrito, ustedes llenan ahí la tabla de comparación. Ustedes comienzan a llenar ahí qué tipo de iglesia es esa. Hablemos del eslogan. ¿Qué eslogan le pondríamos a esta iglesia? ¿Qué etiqueta le pondríamos? Decimos Sardis. ¿Cómo le pondríamos? ¿La iglesia qué? La iglesia vacía o iglesia muerta. ¿Qué otro nombre le podríamos poner? ¿Cómo? La iglesia olvidó a Dios. Olvidó. Sí, es que se olvidó. Es el más fuerte, ¿verdad? Puede ser, sí, olvidó a Dios. Sí, olvidó a Dios. La iglesia sin Dios, diría yo. La iglesia sin Dios, la iglesia hueca, sin Dios, muerta, sin Dios. La iglesia de Filadelfia, es que vamos a ver dónde es que, sí, estoy bien todavía, que hay unas láminas que sí necesito que las vean, porque está muy interesante, pero voy a seguir con la iglesia de Filadelfia.
Versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y cierra y ninguno abre. Vean ustedes cómo se presenta aquí Jesús. ¿Cómo lo ven ustedes? Vean cómo se presentó en Sardis. En Sardis se presentó como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo pude haber pensado que era positivo, pero vemos que esa iglesia estaba muerta. Era una iglesia de teoría, no era una iglesia de realidades. Era una iglesia sin corazón, no tenía el Espíritu Santo. Entonces, el hecho que pareciera como que Jesús se presentase como, no sé si como neutral o dependiendo de cómo lo viéramos, pues en este caso no nos está dando ninguna pista alrededor de la iglesia. Aquí también se presenta de una forma tal vez parecida. Dice aquí el santo, versículo 7, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y es la primera vez que él habla algo así diferente a lo que hemos escuchado anteriormente. Y habla de que él tiene la llave de David. Entonces, él tiene la llave de David. ¿Qué significará eso? Podría ser que esté ligado al siguiente, a la siguientes párrafo que dice el que abre y nunca cierra, porque tiene que ser con una llave que se abre. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué podría ser la llave de David? Mucha gente se ha preguntado al respecto, pero esto es investigando y viendo diferentes posiciones, realmente, sinceramente, este es un patazo, ¿no? La llave de David puede ser lo que cualquier cosa se puede imaginar. ¿Qué es realmente la llave de David? La gente no sabe qué es realmente la llave de David. Muchos dicen una cosa, otros dicen otra. Muchos inclusive lo espiritualizan a tal grado que dicen que la llave de David es la adoración. Puede ser. Yo no digo que no. Yo pienso que la llave de David era un gran adorador, ¿verdad? Si podemos pensar en David, lo podríamos visualizar como una persona que era consagrada a Dios, de mucha adoración. Podríamos pensar que hay una llave a través de la adoración que el Señor nos da. Yo pienso que sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Entonces la llave de David tiene que ver con abrir cosas y cerrar cosas, y que nadie, ni ningún diablo, ningún demonio, ninguna institución, ninguna fuerza pueda estar en contra de esa acción. Podríamos decir que a los que son como David, que adoran de corazón, se les da esa habilidad de que Dios les abre las cosas y nadie las puede cerrar, y Dios les cierra algo y nadie las puede abrir. Podríamos definirlo de esa manera. Si alguien tiene algún otro comentario, escucho. ¿No hay comentarios? Yo creo que la llave era como el legado, es un legado, así como era David. De hecho, Filadelfia es como legado. Sí, pero explique eso del legado. El legado de la adoración, porque no lo habría, en esa época la habría para que lo adoraran en una forma. Sí, lo que está diciendo es que el que es como David se le da la llave en esa época, ¿no? El que tiene la llave de David, o que en esa época sucedió eso también, que en esa época él usó la llave de David para abrirles y cerrarles. Obviamente le va a cerrar las cosas malas y le va a abrir las cosas buenas. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. Siempre hay obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ya comienza a hablar de lo que se abre y se cierra. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. No dice cuál. Dice la cual nadie puede cerrar. Eso se dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, Filadelfia es la penúltima iglesia. Va del año 1700, que es cuando termina la iglesia de Sardis, hasta el año 1900, Filadelfia. Es decir, hasta el siglo, ¿qué siglo sería? 20, ¿verdad? Y el siglo 20 fue hace cuánto fue el siglo 20? Hace 19 años. Bueno, así que muchos de ustedes estaban todavía
bien chiquiticos, yo también. Pero ya me acuerdo, ya sé, se me años bien, el año 2000, ¿no? El año de la caída de las Torres Gemelas. 2001, cuando se cayó las Torres Gemelas, bueno, por ahí. 2001 o 2012 se cayó las Torres Gemelas. Bueno, estamos ahí ya empezando el siglo XXI. Entonces, la iglesia de Filadelfia es hace poquito atrás, ahí nomás está, la iglesia de Filadelfia está aquí nomás. Si le hacemos caso a esa fecha, ahora, ¿cómo definen esa fecha? Esa fecha la definen por observación. ¿Quiénes la definen? Pues doctores en teología, que estudian mucha teología, y que simplemente ellos dicen, analizan la historia, tienen un conocimiento bueno de toda la historia en general, y por ver las características de la iglesia, ellos dicen, tiene que ser de tal año a tal año, porque en esas épocas uno se ve reflejada más el comportamiento de ese tipo de iglesia. Entonces definen esa época y punto. Ahora, sin embargo, eso no significa que esté correcto, no significa que sea una verdad absoluta. Puede ser que se equivoquen, puede ser que no sea así, pero esa es la época en la cual la definieron muchos hasta el siglo XX, desde el siglo XVIII al siglo XX. Le llaman la ciudad más joven también. La ciudad más joven le llaman. La ciudad, bueno, pero Filadelfia es otra historia, no sé, es otra historia, ya Filadelfia como historia en los tiempos de Juan, ya sería otro asunto ahí. Ok, ¿qué sigue? ¿Dónde voy? Yo conozco tus obras, versículo 8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, la puerta abierta de la iglesia de Filadelfia, ¿quién sabe cuál es esa puerta abierta? Algunos creen que es el evangelio, las puertas a nivel del mundo. ¿Qué pasó en la época de Filadelfia? Hubo una expansión del cristianismo cual nunca antes en toda la historia. Es la época de las misiones, es la época de la gran conversión de una gran cantidad de gente. Si se recuerdan la época de Filadelfia, que son un poquito más de edad, es la época en la cual alguien se ponía a predicar en el parque y llegaba la gente, se bajaban los buses y habían 100, 200 personas oyendo una predicación de cualquiera que estaba en el parque predicando, cualquiera. Es la época cuando la gente levantaba carpas tipo circo, y con solo hacer una carpa y oír un megáfono y oír solo Cristo hacia el hombre feliz, solo Cristo, la gente se bajaba de los buses, la gente inconversa, la gente se bajaba, la gente se reunía, y con solo escuchar el bum, la gente llegaba y comenzaba a escuchar el evangelio. Es la época de los estadios, ¿verdad? La época de los estadios, la época de Gigi Ávila, la época de los grandes evangelistas, la época de Billy Graham. O sea, a nivel mundial, es la época de la mayor cosecha que ha habido hasta hoy en la historia cristiana de personas que se han convertido a Cristo en todos los continentes, y en Latinoamérica pues se dio bastante también. Esa es la época de Filadelfia. De la puerta que se cree que se abrió, es la puerta que Dios abrió, que nadie podía cerrar porque Él abrió, que es la puerta del Evangelio hacia las naciones. Ok, versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Y si dice sinagoga de Satanás, ¿quiénes son esa gente? Los católicos. Ya les dije, ya les venía diciendo, ya sabía que alguien se podía equivocar. Por eso le venía diciendo, que sinagoga siempre es de quiénes? Judíos. Cuando dice sinagoga es Satanás, ¿quién lo está diciendo? Jesús, ¿no? Jesús le está hablando al ángel. He aquí los de la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son sinagoga de Satanás entonces? Los judíos en esa sinagoga. Vean cómo Jesús, siendo judío, va en contra de su propia gente. Entonces, ¿por qué les dice sinagoga de Satanás? ¿Por qué creen que se les dicen a ellos sinagoga de Satanás? ¿Alguien tiene una idea? Sí, porque era la contra. ¿Qué significa la contra? La contra de ahí en Nicaragua. ¿Qué significa? Porque hacían el mismo, bueno, no sé pero hacían el mismo ritual, pero era dedicado a Satanás.
Ajá. Bueno, la contra, sí era la contra, pero la contra la iglesia cristiana. O sea, cuando se dice sinagoga Satanás es porque los judíos perseguían a quienes. Recuerden que los cristianos siempre fueron perseguidos por dos religiones. Sus mismas hermanas, sus mismos hermanos le persiguieron. Los judíos, que el cristianismo viene de ahí, del Antiguo Testamento, a través de un judío que se llama Jesús. O sea, los mismos hermanos judíos persiguieron y mataron también a cristianos, y los mismos católicos, pero en este caso no estoy hablando de católicos, estoy hablando de judíos. Entonces dice acá, ¿dónde estoy? 9 estoy, ¿cierto? Está igual, usted está igual que yo, hermana, necesita preguntar. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ahora, ¿por qué dice que no son judíos? ¿Eran judíos de mentira? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué significa Filadelfia? Veámoslo acá. Amor fraternal. El amor fraternal. Vamos a ver esa iglesia, amor fraternal. Sí, yo supe lo que es el amor fraternal. Koinonia sería en griego. Koinonia sería el nombre en griego de amor fraternal. Así se llama, koinonia. Yo sí recuerdo el amor fraternal en esa época. Sería el grupo de estudiantes cristianos universitarios. No conocí ningún otro amor fraternal en otro lugar, a menos yo en esa época. Pero así se llama esa época, amor fraternal. Claro, yo estaba pequeño en esa época todavía, en parte de esa época. Tal vez me tocó ya la muerte de la época, ¿no? Ya la transición entre Filadelfia y la Odisea. Soy más de la transición que propiamente de la época misma del avivamiento de esa época. Los grandes avivamientos ocurrieron en la época de Filadelfia, a nivel mundial, por si no sabían. El avivamiento de Canadá, donde comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron, todo este asunto de las lenguas y todo esto, se revivificó en esa época. Todos esos asuntos que la gente se cae cuando las tocan, fue en esa época. Todo lo que es el fuego, el Espíritu Santo, y el hecho de que la gente se ría por el Espíritu Santo, todo eso fue en esas épocas también. De mucho pentecostalismo fue en esa época. Ahí revivió mucho, y se hizo una explosión toda la parte pentecostal en esa época de Filadelfia. La estrella de David dicen que no tienen origen, que tienen origen pagano. Hay mucha historia sobre eso. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Si ustedes comienzan a investigar sobre la estrella de David, parece que viene del paganismo. La Biblia no habla de una estrella en sí, una estrella con un simbolismo propiamente de David. Eso fue creado por la religión judía. Entonces se cree que eso tiene origen pagano o satánico incluso. Hay gente que compra la estrella de David y se la pone acá porque se identifica con el pueblo judío, y no necesariamente significa que anda algo bueno ahí. Está en conversación, está en así. Todo parece ser que eso no es nada cristiano, la estrella de David. Y creo que la ponen, está en la bandera, ¿no? Recuerden que el pueblo del Dios traicionó a Dios hasta el día de hoy. Recuerden que Israel, a pesar de que tenemos que orar por ellos y tenemos que amar a Israel, recuerden que ese pueblo fue desechado y hasta el día de hoy pues sigue rechazando a Jesucristo. El plan de Dios para ellos está en el Apocalipsis, en la gran tribulación, porque se sabe que en estas épocas los judíos no se van a convertir. Son muy pocos, pues no es que no se van a convertir un judío, pero en relación
de millones de judíos se convierten en 5 o 100 personas poniéndole mucho. Okay, ¿sigo dónde? Que me estoy como perdido, hermano, con esto, con la computadora. Yo me concentro, no puedo concentrarme muy bien, que digamos. ¿Versículo qué? 9. ¿Ya terminó el 9? No sabe, terminé el 9. He aquí, dice, yo entrego la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. ¿Eran judíos o no eran judíos? Si eran judíos de verdad, sí, claro que eran judíos de verdad, eran judíos de verdad. Pero ¿por qué le dice que no son judíos? Dice que mienten. ¿Por qué dice que mienten? Ese es un sarcasmo de Jesús, ¿ok? Es un sarcasmo de Jesús. Es como que alguien aquí que sea nicaragüense y no le guste el tamal, y no le guste el tiburón. Entonces, y me diga, yo soy de Nicaragua, y me digo, sí, y el tamal te gusta, no, a mí no me gusta el tamal, no. Y el tiburón, a mí tampoco, y no es nica. Es igual, ¿no? O sea, de lo que sí dicen ser judíos, hijos de Abraham, que dicen ellos que el padre de Dios es Abraham, pero no lo son de verdad, porque de corazón no son judíos. Son sinagoga de Satanás, pues el padre de Dios es Satanás. Y no viene por la corriente de la herencia a través de Abraham, del pacto que Dios hizo con Abraham, con todos los judíos y con todas las naciones. Yo haré que vengan, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. ¿Quiénes van a llegar y postrarse a los pies? Los mismos que los persiguieron, los judíos. Los judíos se van a llegar y postrarse a los pies de la iglesia de Filadelfia y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién ha amado? Es la única iglesia a la cual Jesús le dice que los ha amado. ¿Quién? La iglesia de Filadelfia. Podríamos decir que la iglesia de Filadelfia es la iglesia amada. O podríamos decir que la iglesia de Filadelfia es la iglesia, ¿cómo qué? ¿Cómo la podemos ir catalogando ahorita, Filadelfia? ¿La iglesia qué? La iglesia que Dios quiere. Sí, pero algo, otra más descriptiva. ¿Cómo la podemos ir etiquetando de una forma más descriptiva como lo vamos leyendo? De avivamiento. La iglesia del avivamiento podría ser, aunque no habla de avivamiento exactamente lo que vamos leyendo, ¿verdad? ¿Será lo que cumple lo que él quería? ¿Ah? ¿Será que es lo que cumple lo que él quería? Que vaya... Yo diría que la iglesia genuina sería. La iglesia genuina. La iglesia de amor fraternal es simplemente la traducción, el amor fraternal, pero tampoco aquí lo dice. Estoy hablando, tiene que ser a partir de los versículos que le etiquetemos, no a partir de la traducción de lo que significa el nombre. De igual manera, porque dice que por cuanto... La iglesia genuina. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahí voy para allá, entonces voy para allá. No nos adelantemos. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué sería palabra de mi paciencia? La perseverancia. Perseverancia. ¿Qué más significa palabra de mi paciencia? Ya les he dicho lo que significa paciencia. ¿A qué está ligado la paciencia? A las pruebas. Es decir, que en las pruebas ha sido fiel. En los momentos de dificultad ha sido fiel. En tus épocas de pruebas, porque todos tenemos épocas de prueba, se te ha encontrado fiel en esos tiempos. Tanto épocas buenas como las épocas malas. Entonces, como has pasado la prueba de mi paciencia, yo también te guardaré. Es una condicional aquí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre el mundo entero. ¿Y para qué va a venir esa prueba? Para probar a los que moran. Okay. Y aquí viene el hecho de que se dice que entonces los quita de la gran tribulación, los exime de la gran tribulación. ¿Por qué los exime de la gran tribulación? Hay gente que dice la gran tribulación no está en Apocalipsis. Pues sí está, ahí dice. Y se va a decir por qué. Bueno, está condicionado para esta iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y esto es lo que aparece aquí, ¿no? Ahí, señor, ahí va feliz ahí para arriba, ¿no? Entonces estarán cogiendo tomates, uno será dejado, el otro será
tomado. Entonces estarán en un carrito ahí del año 60, no será tomado, pero será dejado, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que haremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Ese es el arrebatamiento. ¿Está hablando del arrebatamiento acá? Pues sí, porque está diciendo yo te guardaré de la hora de la prueba. Cuando dice que te guardaré, si usted se va al griego, porque se ha analizado en griego, recuerdan el otro libro que yo traje, que decía la consuma, ¿qué decía? Apocalipsis de Evis Carballosa, recuerdan, el que algunos de ustedes tienen por algún lado. Ese libro va al griego, va más al griego, y Evis Carballosa dice que lo que está significando en griego es que no va a pasar, sino que lo va a eximir, o sea, no van a pasar por ahí, ni la gente que está alrededor va a pasar por ahí, que ellos van a ser sacados antes de que llegue esa época. Es una especie como de arrebatamiento, pero no tan claramente con esa palabra, pero eso es lo que debe indicar en griego. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahora, pudo haber sido de la hora de la prueba de su época, pero vean qué es lo que dice. Te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre quién. No es la hora de la prueba sobre la iglesia, es la hora de la prueba sobre el mundo entero. Entonces, ¿qué prueba es esa? ¿Cuál prueba es esa? Que lo va a guardar de la hora de la prueba, que es mundial, es una prueba global, la que está hablando acá, que lo va a guardar de esa prueba. Y además dice, ¿para qué es esa prueba? Dice, para probar. ¿A quién va a probar? A los moradores de la tierra. ¿Qué prueba global ha existido o existe para que Dios pruebe a los moradores de la tierra? La gran tribulación, los juicios de las naciones. Los juicios de las naciones, ¿verdad? Eso es a partir del Apocalipsis 6, con el primer sello, segundo sello y todo lo demás. Entonces de ahí que los que creen en el arrebatamiento aplican este versículo como una verdad, y los que no creen en el arrebatamiento tienen que ver cómo se las ingenian para desacreditar el versículo y tomarlo de otra forma y de otra manera. Pero yo no veo otra forma, al menos yo soy de los que creo en el arrebatamiento, y yo soy de los que creo que hay un pueblo que se exime de esa gran prueba global. Y aquí lo dice, los está eximiendo a ellos. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es como decir, lo que tienes está muy bueno, no lo sueltes. Vean que los está motivando, no los está regañando ni los está disciplinando, está dando un consejo ahí. Lo que tienes, reténlo, porque es bueno lo que tienes. No le está diciendo te falta algo, no les dice te falta algo, no les está diciendo tienes esto, pero tengo una cosa contra ti. No está allí en Filadelfia eso, pero tengo una cosa contra ti, no existe. Vamos a ver los siguientes versículos. ¿Y no será que se le estará refiriendo también a lo que habla de la palabra de impaciencia, que no la pierda? Claro, es lo mismo, pues claro que sí. Tienes que tener lo que tienes. ¿Qué es lo que tenía ellos? Tenía buenas obras, tenía buen corazón, tenía adoración. Si tenía la llave de David, pues es que tenía mucha adoración, mucho corazón, mucha entrega a Dios. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿Quién quiere ser columna y no salir de allí? Bueno, ¿qué significa estar en el templo de Dios y no salir de allí? Significa un gran privilegio, dando a entender, tú estarás en mi trono y no estarás fuera. Tu trabajo no será estar fuera del trono, tu trabajo será estar en el trono siempre. Eso significa ser columna en el templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ya sabemos que es el gran yo soy. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de la ciudad de mi Dios? Ahí dice la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces aquí
los que no sabían, entendemos que Jesús va a tener ¿qué va a tener Jesús? Un nombre nuevo, señores. A partir de un momento en la historia eterna, Jesús no se va a llamar Jesús. Se le va, ¿cómo le podríamos decir? Se le va a subir no grado, sino de reconocimiento. Va a ser un nombre. Yo pienso que ya no se dejó la humanidad ya en ese sentido, ¿no? Dejó su función y su época cuando fue humano y pasa ya a un nivel ya más universal, ¿no? A nivel de todo lo que existe. Ahorita está ligado Jesús mucho a la tierra, porque en la tierra hizo todo. Eso de que va a estar en las columnas, será a ellos que se les llevó antes, que llamamos a que lo llevó antes de la gran tribulación, o a los que vencieron la gran tribulación. No, porque aquí está diciendo que los va a guardar de esa gran tribulación, pues. No van a pasar la gran tribulación, los va a guardar, o sea, no van a pasar por esa prueba. Vean el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Con pruebas. Que como has guardado las pruebas en tu tiempo, fuiste fiel, yo también haré entonces que no pases por la prueba grande que viene. Como me has sido fiel en lo poco, voy a poner sobre mucho entonces. ¿Sí se explica? Sí, pero es que como esto habla de lo que viene a ser la gran prueba, entonces, por eso. Sí, no, él no está cambiando de parecer, no puede estar diciéndole, te voy a guardar de la prueba y después te voy a meter en prueba. Bueno, las pruebas que tenía que guardar ellos es la prueba que en su momento tuvieron que haber tenido, ¿verdad? Pero la gran prueba final es la prueba en la cual ellos son eximidos. Ok, ¿dónde estoy? Aquí, en la columna del templo de mi Dios. Nunca más saldré de allí y escribiré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén y mi nuevo nombre. ¿Qué significa que va a escribir los nombres de Dios, de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Él? Es como un sello, ¿verdad? Un sello de pertenencia. Significa también que al escribir esos nombres en ellos, van a representar esos nombres. Estamos hablando de algo muy grande. El premio que tiene la Iglesia de Filadelfia es el premio mayor, a mi modo de ver, en relación a todas las iglesias. Para mí el premio más grande es el premio para esa iglesia. Cada uno puede pensar diferente. A mí me gusta el fruto del árbol de la vida. Está bien, váyase para esa iglesia entonces. Yo me quedo con Filadelfia. Por eso ustedes ven que en las iglesias cristianas no hay iglesias que se llamen Éfeso. Esmirna, no he visto una que se llame Esmirna, pero usted ha visto una que le ponen Esmirna, pero si ha visto usted iglesias que le ponen Iglesia Filadelfia. Ninguna se llama Laodicea, ¿verdad? Ninguna se llama Pérgamo, ¿no? Pero sí usted ve iglesias cristianas que le ponen ahí Iglesia Filadelfia. Por eso es, porque es una iglesia de mucho valor. Muy bien. Seguimos, mis amados. Vamos entonces para la iglesia, última iglesia. La iglesia apóstata. Es la época en la cual estaríamos hoy. La iglesia hipócrita. Eso significa que aquí pueden haber unos que otros hipócritas. Cuídese. Cuídese el que tiene a la par y que está atrás, porque tienen cara de que son, pero no son ni papa. Iglesia mentirosa, hipócrita, que es esa. Si los otros eran la iglesia genuina, esta es la iglesia falsa. Si los otros eran genuinos, estos son los falsos cristianos.